Hola, vamos a desarrollar el día de hoy el curso de especialización de trabajos eléctricos. Vamos a hablar sobre los riesgos eléctricos en general, los peligros en las instalaciones eléctricas provisionales, el accidente eléctrico en alta y baja tensión, situaciones típicas de peligros eléctricos, métodos de prevención y control. Sabemos que la electricidad es una causa de accidentes en la industria en general. Esto se debe muchas veces, ¿por qué? Porque uno tiene exposición generalizada, lo que significa de que encontramos en muchos sitios sistemas eléctricos y la exposición es de todo el cuerpo. Y además no es perceptible por los sentidos, no podemos olerla, no podemos verla. Y una característica de la electricidad es que actúa a distancia. Por ejemplo, si estamos hablando de los sistemas de corrientes de fuga, que tienen corriente de fuga, tenemos sistemas del arco eléctrico, y eso actúa a distancia. Y tiene diversos efectos nocivos en las personas, dependiendo de una serie de características que la vamos a ver más adelante. Asimismo, es rápido al convertirse en otra forma de energía. Por ejemplo, energía calórica. La energía eléctrica se transforma en energía calórica. Al ser una fuente importante en los accidentes de trabajo, aproximadamente el 8% de los accidentes de trabajo mortales son de origen eléctrico. Tenemos diversas causas. Por ejemplo, en las empresas tenemos que tener cuidado de los procedimientos y directivas de trabajo seguro, porque a veces son inexistentes, inadecuados o no se cumplen. O la protección personal no es la adecuada, o no se hacen los requerimientos adecuados para tener los equipos contra la electricidad, es decir, son inadecuados e inexistentes. Hacen muchas veces instalaciones que son defectuosas y esto se debe a que no utilizan el personal calificado para poder hacer la instalación. No hay mantenimiento preventivo. Sabemos que hay tres tipos de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el correctivo. El preventivo es aquel que nos va a hacer evitar que la instalación se deteriore con el tiempo y debe ir acompañada con revisiones periódicas de los dispositivos de seguridad. Ausencia de dispositivos de seguridad en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, uno de ellos es el interruptor diferencial. En cuanto a porcentajes, podemos ver nosotros que en los accidentes por electrocución relacionados con deficiencias en los equipos e instalaciones hay, en cuanto a lo que es inexistencia de puesta a tierra, el 15.5%. La puesta a tierra no operativa, 28.8%. Inexistencia de dispositivos diferenciales, 3.8%. Que el dispositivo falle, 23.1%. Aislamiento de protección defectuoso, 1.9%. Sistema de protección contra contactos eléctricos inexistentes o adecuados son el 26.9%. En cuanto al comportamiento del trabajador, podemos mencionar, por ejemplo, que el trabajador sabía que existía tensión en la instalación, 26.8%, es decir, sabía, pero sin embargo cometió fallas, errores que lo llevó a recibir una descarga. No sabía que había tensión en la instalación por falta de información, falta de coordinación, 9.9%. Desconocía las características de la instalación, 8.6%. Usaba herramientas no aisladas o mal aisladas, 11.9%. Manipuló incorrectamente la instalación, 20.8%. Otras circunstancias, el 22.8%. Ahora, cuando el accidente se refiere por causas directas, ¿a qué se llama causa directa? Es que el contacto directo con la parte activa. Por ejemplo, uso de extensiones eléctricas con aislamiento inadecuado, deteriorado o insuficiente para el consumo. Muchas veces vemos esas extensiones con cables gemelos que ya no se deben usar. Cables eléctricos sobre el suelo húmedo o mojado, en las obras, en la industria de la construcción, gran parte del proyecto muchas veces tiene humedad en el piso. Por eso es que el cable se debe colocar a una altura determinada. Conexión directa de cable eléctrico sin enchufe. Eso es muy común cuando queremos salir rápidamente del paso, porque no tiene enchufe el cable y lo ponen directamente en el tomacorriente a los cables y esto origina accidentes. Empalmes inadecuados en cables eléctricos, cuando los empalman directamente con gutapercha, por ejemplo, ¿no? Es un empalme inadecuado. Deben tener puntos en los cuales son cajas de contacto, cajas de
empalme que permita, lógicamente, que la corriente fluya de manera adecuada. Empleo de enchufes y tomacorrientes inadecuados, uso de herramientas eléctricas portátiles que no poseen doble aislamiento de protección, contacto con cables eléctricos aéreos o subterráneos, prendas de protección y herramientas inadecuadas. Tenemos en el Perú lo que es el Código Nacional de Electricidad, donde nos establece las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad de las personas. El Código Nacional nos habla en global, nos habla a detalle referentes cómo deben ser las instalaciones eléctricas para que exista una protección del trabajador, para que exista la disminución del riesgo de accidente. Este código también busca la preservación del ambiente y la protección del patrimonio cultural de la nación. En el 010-104 del Código Nacional nos habla del alcance y obligatoriedad. El alcance es para toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que realice trabajos o actividades en general que estén relacionadas con las instalaciones eléctricas de sistemas de utilización. Eso quiere decir todas las personas del país. Esto quiere decir en toda instalación que tenga energía o no tenga energía. Entonces, ahí es donde debemos aplicar los criterios globales de protección, debemos buscar que existan todos los procedimientos y controles necesarios. De cumplimiento obligatorio en todos los proyectos y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, modificaciones, renovaciones y ampliaciones. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que es totalmente flat la aplicación de este código. Y es de cumplimiento obligatorio en la industria en general sin distinguir el nivel de potencia. Eso quiere decir que podemos hablar de baja potencia, media potencia o alta potencia, ¿correcto? Deben tener todos la obligación de cumplir el Código Nacional de Electricidad. También comprende las instalaciones y equipos eléctricos en edificios, estructuras, predios, en general toda edificación destinada a vivienda, comercio, industria, recreación o servicios, rango de baja tensión hasta 1000 voltios, 1 kV, y en alta tensión desde 1000 voltios hasta 36.000 voltios, 36 kV. Instalaciones eléctricas con tensiones superiores a 36.000 voltios deben ser complementados con el Código Nacional Eléctrico, capítulo suministro. Los efectos son diversos. Los efectos cuando la corriente pasa por el cuerpo humano. Hay un efecto directo como por ejemplo calambres, contracciones musculares. El músculo funciona con electricidad que es propia del cuerpo. Al nosotros inducirle electricidad al cuerpo, accidentalmente el músculo se va a contraer inmediatamente. La asfixia por tetanización. ¿Qué es la tetanización? Es las contracciones bruscas de los músculos respiratorios. Fibrilación cardíaca, que es una arritmia cardíaca que se produce por una alteración de la conducción al haber presencia de electricidad que pase por la zona del corazón. Quemaduras internas por contacto o por arco eléctrico y embolia. Los efectos indirectos tenemos caídas, golpes contra objetos, cortes, etc. En cuanto a los efectos fisiológicos en función a la intensidad de la corriente, tenemos nosotros que ante la exposición de 1 mA, es el umbral de percepción, es donde nosotros percibimos la corriente. Ya cuando hay 10 mA es la corriente límite que el cuerpo humano podría soportar en un determinado corto tiempo. De 10 a 25 mA ya comienzan las contracciones musculares. De 25 a 50 mA nos induce al paro respiratorio, porque ahí hay una afectación de los músculos respiratorios. Y 50 mA a 3 A vienen ya los problemas cardíacos, como la fibrilación ventricular, que la fibrilación es una instancia previa al paro cardíaco. Es decir, el corazón va a cesar de funcionar. Y si la corriente tiene una intensidad mayor de 3 A, lógicamente vienen las quemaduras graves. Los factores que influyen en los efectos fisiológicos del cuerpo humano, el tipo de corriente, alterna o continua, por ejemplo. ¿Qué intensidad tiene? Recordemos, la intensidad se mide en amperios. Entonces, estamos hablando si hay una intensidad de 10 amperes o diferente intensidad de 300 amperes, el efecto fisiológico en el cuerpo va a ser totalmente diferente.
tiempo de contacto, cuánto tiempo estuvimos expuestos a la descarga, la tensión. En la tensión hablamos de voltaje, puede ser 220 voltios, como los que trabajamos comúnmente nosotros aquí en Perú, puede ser de 2000 voltios, de 36.000 voltios, etc. La trayectoria de la corriente puede ingresar mano a mano, mano izquierda, mano derecha, entonces la trayectoria va a pasar por el corazón, pero si la trayectoria es pie, rodilla, la corriente va a entrar por el pie, va a salir por la rodilla y no va a haber afectación de órganos vitales. Lo vamos a ver más adelante. Condiciones fisiológicas, cómo nos encontramos nosotros, cómo está nuestro cuerpo humano, cómo es que nosotros respondemos a la energía. Eso se refiere cuando habla de condiciones fisiológicas. Cada persona tiene su forma de poder asimilar una descarga. Las formas de contacto también, si ha sido un contacto directo o contacto indirecto. Aquí vemos en estas láminas, en la lámina de la izquierda podemos observar, aquí lo estoy señalando, que la corriente mano-pie lado contrario, como vemos acá, mano derecha, pie izquierdo, va a recorrer en el sentido transversal del cuerpo, o diagonal del cuerpo, mejor dicho, hablando, y va a pasar por la zona del corazón y de los músculos respiratorios. Puede ser cabeza-mano. Otra forma de recorrer la corriente es mano derecha, tórax, ¿correcto? Mano izquierda. O pie derecho a pie izquierdo. Son formas de ejemplo para que veamos nosotros de que el recorrido del cuerpo por la corriente es importante para determinar la afectación de la energía en el cuerpo humano. En cuanto a condiciones fisiológicas, los factores que influyen, por ejemplo, el grado de humedad de la piel. A mayor humedad de la piel, es menor la resistencia al paso de la corriente, pasa muy fácilmente. El estado fisiológico, a mayor temperatura del cuerpo, hay menor resistencia al paso de la corriente. La superficie de contacto, a mayor superficie de contacto, menor resistencia al paso de la corriente. Una cosa es que yo toque la energía con mi dedo, otra cosa es que toque la energía con mi mano, mi palma abierta completamente. Presión de contacto, a mayor presión de contacto, menor resistencia al paso de la corriente. También influye lo que es la dureza de la piel. A mayor dureza de la piel, mayor resistencia al paso de la corriente. Sabemos nosotros que dependiendo de la región que vivamos en el Perú, los aspectos climatológicos nos llevan a tener una respuesta orgánica en la cual hay una piel más suave o hay una piel más gruesa. Entonces, esos son aspectos que también debemos tener en consideración. En cuanto a los valores promedios, esta es una tabla que vemos así en líneas generales, piel seca, 10.000 a 600.000 ohm. ¿Qué cosa es el ohm? Es el valor de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que una piel seca tiene una resistencia de 10.000 ohm a 600.000. Un pulmón, más abajo vemos 6.000 ohm. Un hígado, 3.700 ohm, etc. Cada parte del órgano del órgano del cuerpo, tiene su nivel de resistencia. Esto es lo que nosotros podemos tener en consideración para entender por qué en algunos casos, cuando pasa la corriente por ciertas partes del cuerpo, hubo una mayor resistencia o una menor resistencia al paso de la corriente. ¿Cuándo tenemos un riesgo de electrocución? Cuando pasa la corriente a través del cuerpo humano. Eso es lo que tenemos que nosotros clarificar. Y es posible a intensidades mayores de 10 miliamperes en corriente alterna en ciclos de 50 a 60 Hz. ¿Cómo podemos controlar el riesgo de electrocución? Es limitando la intensidad de la corriente que pueda circular por la persona que sufre contacto eléctrico. Hay que limitar el tiempo de circulación de la corriente de contacto, impedir la circulación de corriente por aislamiento. Por ejemplo, recordamos a nuestras madres o abuelitas de antaño, cuando salió la cocina eléctrica, pues ellas ponían una tabla de madera en el piso para pararse. Ahí estamos evitando la circulación de corriente por el cuerpo humano, porque no vamos a hacer tierra. Vamos a ver más adelante las formas de electrocución y ahí lo vamos a poder visualizar claramente. Asegurar tensiones de contacto inocuas, tensiones de seguridad o nulas, que no exista contacto.
Hay unos requisitos para que pase la corriente por el cuerpo. En primer lugar, la existencia de un circuito eléctrico formado por elementos conductores, es decir, partes activas de corriente. Que el circuito se encuentre cerrado o se cierre. Cuando se llama el circuito cerrado, cuando está el circuito totalmente en recorrido. Yo apago la luz, abro el circuito. Yo, vamos a decir, el interruptor lo pongo en on, estoy cerrando el circuito. Entonces, para que haya circulación tiene que estar cerrado el circuito. Que el circuito exista una diferencia potencial voltaje mayor que cero. En pocas palabras, que haya tensión. Requisitos para que exista circulación. También hablamos de que el cuerpo humano sea conductor y forme parte del circuito. Que exista diferencia de potencial mayor que cero entre los puntos del cuerpo de entrada y salida de la corriente. Es decir, no se asegura la continuidad de la corriente. Aquí vemos un ejemplo, una lámina, que hay una tensión B. Acá vemos la tensión B, en la lámina de la mano izquierda, vemos la tensión B. El cuerpo se intercala, es decir, el cuerpo se interpone en el circuito eléctrico, ya sea por contacto en alguna parte de la cabeza, en la espalda, en la mano, etc. Que haya una corriente de intensidad que atraviese el cuerpo, es decir, va a recorrer la distancia, en este caso está haciendo un recorrido, correcto, y el cuerpo opone una resistencia R en ohms. Entonces, ahí es cuando ya hay un pase de la corriente por el cuerpo. Vemos en esta lámina una cosa importante, lo que mencioné hace un momento, el recorrido del cuerpo. En la lámina de la izquierda podemos observar que ingresa la corriente por la mano derecha, recorre hacia el cuerpo y cruza el tórax. Al cruzar el tórax, vemos acá que está afectando el corazón y está afectando los pulmones. Y luego se descarga a tierra. Aquí vemos que la energía ingresa por la cabeza, recorre longitudinalmente el cuerpo y sale por tierra por los pies. Estas dos condiciones son extremadamente peligrosas porque la corriente circula por órganos vitales como el corazón y los músculos respiratorios. En esta vemos algo diferente. Vemos cómo la corriente ingresa por la mano derecha y sale por el codo derecho. O en este caso ingresa por el pie y sale por el pie. Entonces es menos grave, no hay circulación de la corriente por órganos vitales. Esto no significa que la corriente no le cause daño al sujeto. Le va a causar daño, posiblemente quemaduras, le va a causar lesiones, pero no hay afectación de órganos vitales. En cuanto al tiempo que dura el contacto, dependiendo 20 a 50 mA, no es mortal si el tiempo es inferior a un segundo. Pero si es mayor, ya comienzan los calambres a los músculos respiratorios y nos puede llevar a la muerte por asfixia. En el caso de 50 a 500 mA, durante 3 segundos producen paro respiratorio y o fibrilación del corazón, con el consecuente paro cardíaco. Pero ya más arriba de 500 mA, la posibilidad de fibrilación disminuye, pero en cambio aumenta el peligro de muerte por parálisis de los centros nerviosos y fenómenos secundarios. ¿Qué tipo de contactos hay? Tenemos el tipo de contacto directo, indirecto o por arco eléctrico. Directo cuando yo tomo partes activas, como contacto con la parte activa. Se llama parte activa a todo componente del circuito eléctrico por el cual debe pasar corriente. A eso se llama parte activa. Y el contacto indirecto cuando yo toco partes metálicas de un equipo que es eléctrico, pero por A o B razones se ha electrizado, vamos a llamarle la carcasa, las partes de este equipo, y yo recibo la descarga. Ese es un contacto indirecto. Ahora, inducción por arco eléctrico también es cuando la corriente ioniza el aire por efecto de la energía eléctrica y el aire se vuelve conductor y eso produce una descarga sin necesidad de tener un contacto directo, un contacto físico con la instalación eléctrica. Ahí vemos nosotros en esta lámina, a la lámina de la izquierda, aquí tenemos el contacto directo con la fase T, estamos hablando fase R, fase S, fase T, y la descarga a tierra a través del pie derecho hacia la tierra. Y acá vemos el contacto de dos partes activas, es decir, de la fase S y la fase T. En ambos casos hemos cerrado el circuito.
La protección para contactos directos vendría a ser, por ejemplo, aislamiento de las partes activas. Puedo ponerle de repente revestimiento, puedo ponerle limitaciones de acercamiento, como en el segundo punto habla de barreras o envolventes reglamentarias, puede ser por interposición de obstáculos, algo que evite que yo me acerque, por puesta fuera del alcance, por alejamiento, es decir, buscamos que la actividad o que el recorrido o que la permanencia del trabajador esté alejado de las partes activas. O con dispositivos de corriente diferencial residual, que nos va a permitir una protección ante el contacto directo de la parte activa, entonces el dispositivo diferencial va a actuar inmediatamente. Aquí vemos lo que hablamos del contacto indirecto cuando por alguna razón el equipo, el cual es alimentado por la energía eléctrica, se electrifica. Entonces la persona toma contacto con la parte metálica del equipo y va a recibir la descarga. En la lámina a la derecha es igual, dos masas diferentes que tienen energía alimentadas desde partes activas, pero el equipo se ha energizado y va a recibir la descarga el sujeto. Para la protección de este tipo de contactos tenemos el corte automático de la alimentación por empleo de equipos de clase 2 o por aislamiento equivalente, protección de globos locales o emplazamientos no conductores, protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra y por último protección por separación eléctrica. La tercera forma que hablamos fue asociados al arco eléctrico. Ocurre cuando un alto amperaje atraviesa una zona con aire y se produce una descarga luminosa. Esto genera alta temperatura, lo que hablamos en las primeras láminas, hablamos de la transferencia de energía, entonces acá se está transfiriendo a energía calórica, porque se llega hasta los 35.000 grados centígrados cuando se produce un arco eléctrico. Los riesgos principales en esta condición se emiten radiaciones térmicas y lumínicas que pueden producir quemaduras, se producen ondas de presión que pueden dañar los oídos o lanzar objetos, pueden fundir los elementos metálicos y lanzarlos. Los riesgos originados por electricidad nos llevan a tener muerte o lesiones por electrocución, incendios y explosiones, lógicamente, a los equipos materiales. ¿Cómo controlamos? En primer lugar, siguiendo procedimiento de trabajo. Es importante, y esto quisiera recalcar, quisiera resaltar, que debemos tener nosotros la certeza, con la comprobación necesaria, con la comprobación debida, de que toda actividad que tenga componente eléctrico debe contar con un procedimiento de trabajo. El procedimiento nos va a indicar el cómo seguir. Recordemos que en la parte eléctrica muchos controles de seguridad están incorporados a los procedimientos de trabajo. Segundo, desde la instalación o equipo eléctrico. Entonces, a partir de ahí yo puedo controlar el riesgo de electrocución instalando equipos diferenciales, instalando una serie de elementos que nos van a permitir que el trabajador esté protegido. Vemos en esta lámina algo interesante, son 4 niveles de protección en decreciente de eficacia. O sea, el mayor es de mayor, el más alto, mejor dicho, es el de mayor protección, el número 1. Y el número 4, el de menor protección. Aquí eliminamos el riesgo. En el primero eliminamos el riesgo, entonces no va a haber energía. Segundo, eliminamos al individuo, alejamiento del individuo. No es que lo saquemos del trabajo. Cuando hablamos de eliminación, no pensemos que lo vamos a sacar del trabajo, no va a estar presente. Simplemente alejamos al individuo con su labor fuera de la energía. Algunas veces no se puede hacer esto porque tiene que hacerse la actividad muy cerca de la energía. Tenemos nosotros, en cuanto al riesgo, controlamos el riesgo, entonces lo estamos aislando. Aplicamos medidas de control, aplicamos controles de ingeniería, una serie de aspectos que nos van a permitir que existe el riesgo, pero con el aislamiento necesario. O en todo caso, aislamos o protegemos al individuo. Equipo de protección personal, tenemos equipos, zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, etc. Aquí vemos nosotros un resumen, los aspectos puntuales de lo que comprende un procedimiento de trabajo. Comprende qué trabajo se va a realizar, qué es lo que vamos a hacer, qué método se va a seguir, la asignación de operaciones y tareas a personal
competente. Aquí hay que resaltar, subrayar lo que es personal competente, o sea, personal clasificado que tenga la especialidad en trabajos eléctricos. Equipos de trabajo, máquinas y herramientas, materiales, prendas de protección personal, equipo de seguridad, etc. Tenemos la ejecución ya del trabajo en sí, el cual contiene una fase de preparación. Luego viene la descripción y detalle de las operaciones y tareas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a efectuar exactamente paso por paso? No hay que globalizar los conceptos o las tareas. En la parte eléctrica hay que ser específico, desmenuzar el proceso, porque podemos encontrar que en alguna parte del proceso hay una afectación de la electricidad o hay una afectación de la actividad por la presencia eléctrica. Y en pleno trabajo, durante el desarrollo del trabajo, debemos tener un recordatorio de las directivas de seguridad. La clasificación del personal tenemos en no clasificados, aquellos que no tienen especialidad, no pueden hacer ningún tipo de trabajo eléctrico, y segundo, los clasificados, que son los electricistas, con una capacitación mínima en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios. Las categorías tenemos entre autorizados, cualificados y habilitados. Autorizados, aquellos que han recibido una autorización explícita para realizar un trabajo determinado, autorización de la empresa. Los cualificados, que son los trabajadores autorizados con capacidad comprobada para efectuar trabajos de acuerdo a procedimientos establecidos, definidos por escrito. No hay ningún procedimiento que es lo que me acuerdo, yo creo que es así, o lo que la experiencia me dice, que muchas veces hemos escuchado esa expresión. Mi experiencia me dice, está bien señor, yo reconozco su experiencia, pero el procedimiento debe estar por escrito, es decir, el personal cualificado tiene capacidad para efectuar estos trabajos, pero con procedimiento establecido por escrito, donde se narra la secuencia de las operaciones a realizar. Ese es un aspecto que tenemos que tener siempre resaltado. Los habilitados, aquellos trabajadores cualificados con certificado de habilitación emitido por la empresa. Es decir, yo puedo tener un personal cualificado, pero no lo habilito. No considero que cumple mis estándares, o de repente con los X 20, 30 trabajadores que tengo, cubro mi necesidad porque no voy a estar habilitado a todo el mundo. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto que hay que considerar, pues son formas de manejar y formas de controlar la participación de los trabajadores en lo que es las actividades eléctricas. Hablemos de los equipos de protección personal. Las prendas de protección deben tener una clasificación. En cuanto a los cascos, son los cascos clase E, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1. Lentes y escudos faciales, guantes dieléctricos, botas dieléctricas aislantes, guantes de banana, calzado sin partes metálicas con suela aislante. Ningún calzado dieléctrico debe tener partes metálicas, ni siquiera los ojales. Entonces, cuando tenemos que trabajar con zapatos dieléctricos con punta reforzada, se utiliza composite para poder darle la protección a los impactos, a los riesgos físicos. Protectores aislantes de brazos, ropas de trabajo adecuada, arnés y cinturón de seguridad que no deben contener partes metálicas. Ninguna actividad de trabajo eléctrico, el equipo tiene partes metálicas. Aquí vemos un cuadro que nos va a dar la clasificación de los guantes eléctricos desde una clase 00 hasta una clase 4. El 00 y el 0 se utiliza directa sobre las instalaciones, es decir, trabajan hasta 500 voltios, lo del doble 0, y el del 0 hasta 1000 voltios, 1 kV. A partir de ahí, de 1 a 4, va incrementándose, se utiliza para la maniobra de alta tensión desde 7.5 kV hasta 35.500 kV. Los equipos de seguridad, tenemos herramientas manuales aisladas, banquetas o taburetes aislantes, tapiz o alfombrillas aislantes, pértiga aislante, que las pértigas son aquellos equipos que se utilizan para poder hacer la desconexión de un circuito, es decir, de abrir el circuito. Eso nos permite, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en subestaciones, yo debo abrir los circuitos de todas las placas. Entonces yo abro el circuito y desenergizo. Entonces eso me permite tener un alejamiento
¿no? De la parte activa. Detector o revelador de tensión que me va a funcionar ante la presencia de la tensión, va a detectar la corriente de fuga, inmediatamente me va a mandar la señal. Los equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. Directivas generales. Esto tenemos que recordar como puntos generales. Nunca debemos usar zapatos con puntera, suela u ojalillos metálicos en trabajos que impliquen riesgo eléctrico. Todo calzado se utiliza sin partes metálicas. Nunca trabajar cerca a una instalación energizada. Si las herramientas, equipo, prendas están húmedas. Antes de acercarse a una instalación debemos quitarnos todos los anillos, relojes, cadenas, todo lo que podamos tener en el cuerpo que sea metálico. Nada de objeto metálico debemos poseer. Y los guantes metálicos, los guantes deben usarse libres de humedad, grasas, líquidos u otra sustancia que pueda afectar su aislamiento. Siempre que exista un riesgo eléctrico, hay que trabajar en compañía de una persona que tenga capacitación, conocimientos, entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. Ya cuando trabajamos sin tensión, debemos haber efectuado ya todas las actividades necesarias para que no tenga tensión la instalación. Y se requiere permiso de trabajo en alta tensión. Las operaciones y maniobras que hay que realizar antes de iniciar el trabajo que debemos tener para dejar las instalaciones y equipos sin tensión y las comprobaciones de que la instalación está sin tensión las realiza un trabajador cualificado en alta tensión y un trabajador autorizado en baja tensión. Y las 5 reglas de oro. Cumplimiento de las 5 reglas de oro. Entonces, primera regla que tenemos nosotros, bueno, vamos a hablar de primero, tenemos que localizar. Luego, quitar la tensión, el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Segundo, el enclavamiento, bloqueo de los aparatos de corte, que es el bloqueo. Tercero, verificar, comprobar que no existe tensión. Cuarto, cortocircuitar o poner a tierra el circuito. Y quinto, la señalización. Vemos acá, en esta lámina, el trabajo está identificando sus tableros en el cual va a trabajar y está identificando las partes con tensión. Segundo, la primera regla sería quitar la tensión, considerar todas las posibles fuentes de tensión, todas en absoluto las que están implicantes dentro de la zona de trabajo. El corte visible, efectivo a ambos lados del punto de trabajo, que efectivamente no hay energía. Abrir en secuencia adecuada los aparatos de corte, interruptores, los seccionadores, los fusibles y los puentes. Evitar el cierre intempestivo, es decir, que el circuito se vaya a cerrar repentinamente. Mediante un bloqueo. El bloqueo vendría a ser el sistema mediante el cual yo aseguro que nadie en absoluto va a poder cerrar el circuito o cerrar la llave. Nadie. Es decir, yo bloqueo mediante candados, mediante sistemas específicos para diversos tipos de llaves, para diversos tipos de componentes del sistema eléctrico específico para eso y me evita que nadie en absoluto vaya a poder activar la energía o de manera accidental activarla y señalizar con una tarjeta lo que se llama el lockout and tagout, bloqueo y etiquetado. Este punto nos hace ver de que el personal debe tener conocimientos del sistema de bloqueo y etiquetado. Eso es fundamental. Es parte del conocimiento del trabajador eléctrico. Tercero, comprobar. Usar un detector revelador, como lo he mencionado, el cual nos va a verificar la ausencia de tensión, ¿no? Pero siempre debemos asumir que la instalación tiene tensión, siempre. Entonces, usar pértigas, guantes eléctricos, banquetas o formas aislantes, por más que yo tenga la certeza, mediante una comprobación, de que el circuito no tiene energía, ¿no? Entonces, así yo sepa que he cortado, así yo sepa que he desconectado el circuito, hago la verificación. Y hay que probar siempre, antes y después de cada medición. Cortocircuitar y poner a tierra, hay que colocar puesta a tierra, cerrar los circuitos, cuando se hace el cortocircuito hacia tierra de todos los sistemas eléctricos del circuito. Si la tierra no se ve desde el punto de trabajo, se debe adicionar cortocircuitar y colocar tierra a ambos lados del punto de trabajo, la zona de trabajo. Y siempre hay que asumir
que la instalación tiene tensión. Por ejemplo, en alta tensión, cuando se hacen cambio de conductores, el conductor de alta tensión 60 kV, el aéreo, no lleva envolvente, es el cable sin protección, totalmente libre el cable pelado. Entonces, cuando se hacen cambios de conductores, por más que tenemos la certeza de que se ha desconectado una parte del conductor, es decir, que el conductor no está recibiendo energía, el conductor se carga por inducción en el medio ambiente. Por eso es que se colocan pértigas puesta a tierra para tener en tierra permanente. Y punto número 5, señalizar. Colocar las señalizaciones que nos indiquen el riesgo eléctrico. Hay que ponerle vallas, hay que ponerle barandas para evitar que cualquier persona se vaya a acercar. ¿Cómo reconozco finalmente los riesgos eléctricos? Reconozco viendo partes activas descubiertas, secciones de cable inadecuados, deteriorados o que no son adecuados, conexiones defectuosas que se han dañado por el tiempo o mal efectuadas, presencia de líneas eléctricas, defectos de aislamiento, conexión a tierra defectuosa, sobrecargas de los circuitos, en lugares húmedos o mojados. Por ejemplo, cuando tiramos extensiones eléctricas para alimentación, para una eliminación, estoy tirándolo sobre suelo húmedo. Por eso decíamos, nunca se tira o se corre los cables eléctricos sobre suelo húmedos, las extensiones. Y riesgos adicionales que podemos encontrar son los productos químicos y los riesgos de carácter ergonómico. Muchísimas gracias.